La noticia para Colombia, presten atención, alisten una silla para que no se caigan tan duro. Este es un reportaje, yo ya lo había hecho, pero este reportaje es de Cecilia Orozco, la directora de Noticias 1, que le llamó a esto la tripleta fatídica. Pues escuchen nomás el nombre y ustedes dirán qué trata. Bueno, para los que saben, yo les dije a ustedes que el hermano menor de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, el que están viendo allí, pues este señor está esperando que la sentencia llegue, pero eso, duermen los anaqueles, ronca, porque esa sentencia, igual que la de Álvaro Uribe Vélez, no llega, la dilatan y nada que pasa, gravísimo. Esto no se ha visto en ninguna parte del mundo. Eso rápido dan sentencia, pero en este caso Santiago Uribe no se ha visto. Pero lo que sí se ha visto es un plan perverso en contra de este señor Rodrigo Bejarano. Es un columnista, escritor, que les incomoda a ellos. Y todo lo que les incomoda, pues ¿qué hacen? Pues al parecer cualquier cosa para sacarlos del camino. Bueno, pues comienza el gobierno de Duque. En este gobierno de Duque se comienza esta historia donde Álvaro Uribe Vélez venía años atrás planeando algo para ayudar a su hermano Santiago Uribe. Y esto lo dice nada menos Cecilia Orozco. Bueno, ¿y qué planeó este señor Álvaro Uribe? Pues aquí vamos a ver. La columnista que la persecución de la Fiscalía Política de Barbosa en contra de Ramiro Bejarano, el director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado, además conocido columnista del Espectador, se ejecutó en este periodo oscuro que ha debido concluir, pero que lamentablemente sigue abierto por la indecisión de la Corte Suprema de Justicia. Periodo oscuro de Francisco Barbosa que no ha terminado porque Marta Mancera sigue allí. El complot se materializó entre el año 2020 y 2022. Empezó a planearse años atrás, según los rastros que dejaron por descuido o tal vez por saberse inmunes a la justicia local sus creadores. Entonces, los hechos se materializaron entre 2020 y 2022. Si ustedes ven la fecha, gobierno de Iván Duque, pero sobre todo cuando aterrizó Francisco Barbosa a la Fiscalía General de la Nación. Pero todo se estaba planeando hace varios años. Sigue diciendo Cecilia Orozco. Como si viviéramos en la Venezuela de Maduro, a la que tanto se critica mientras se imita por parte de la derecha. No se parecen a Maduro, son ellos. Delictiva ocasionada por sus posiciones políticas, por sus opiniones sin velo y por su ejercicio como apoderado judicial de personajes que también han sido perseguidos, como el senador Iván Cepeda y el ex magistrado César Julio Valencia, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Llegamos a los orígenes. Los orígenes de esta venganza obsesiva contra el jurista se encuentran en los tiempos de los gobiernos, de los dos gobiernos, irónicamente llamados de la seguridad democrática, como lo demuestran unos trinos del hijo presidencial Tomás Uribe y de José Obdulio Gaviria, el consejero del rey. Recordemos que José Obdulio Gaviria, familiar del señor Escobar, y mencionado en el libro de alias El Osito, el hermano de los hermanos de Pablo Escobar. Y entonces quiero que observen una foto que el familiar de Pablo Escobar lo tenía él trabajando en su partido, le dio curul, le dio de todo. Es para que todos los colombianos comiencen a pensar y a analizar por qué toda esta conexión. Y no solamente eso, al parecer el hermano paramilitar conformó el grupo Los 12 Apóstoles, que se llevan miles de personas por delante. Y ahora, ¿por qué quieren, al parecer, a este señor culparlo de muchas cosas, Rodrigo Bejarano? Porque con sus columnas escribe la verdad sobre el innombrable y al parecer a este señor no le gusta. Bueno, pues ahí estamos viendo lo que pasa en Colombia. Sin embargo, comenzaron a concretarse años después de esta persecución, entre abril y agosto de 2017, cuando el ya procesado Álvaro Uribe, porque recordemos que ya tenía en curso el proceso, que pues está durmiendo en los anaqueles de la Fiscalía. Todos duermen los anaqueles. Procesal y en contra de ellos nomás. El señor tiene un proceso abierto. Y en medio de este proceso, Álvaro Uribe Vélez desplegó una estrategia en la que, en principio, buscaba fortalecer la defensa de su hermano Santiago, quien todavía enfrenta un juicio por varios crímenes y graves crímenes asociados con un grupo paramilitar, el famoso caso de los 2 apóstoles, que reitero no tiene sentencia. Entonces, esta es la nuez de la columna. Uribe, cuando ve en aprietos a su hermanito, empieza a utilizar algún tipo o empieza a llamar a algunos testigos que dicen tener información sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado y que además podrían tener algún tipo de beneficio si declaran en el proceso de Santiago Uribe. Miren cómo empieza a mover los hilos Álvaro Uribe Vélez. El encumbrado Uribe Vélez, expresidente, publicó durante varios meses enigmáticas frases antes de visitar, el 15 de agosto de 2017, la sede central del organismo investigador para encontrarse con el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Miren que ya Álvaro Uribe tenía reuniones, o estaba tratando de buscar reuniones con el fiscal de la época, Néstor Humberto Martínez, quien, entre otras cosas, al ver seguramente los vacíos que tenía Uribe en su relato, de todo lo que estaba tratando de demostrar, pues no le paró mucho con muchas bolas, no le puso cuidado. Pero cuando llega Barbosa, sigue insistiendo Uribe para tratar de salvar a su hermanito Santiago. El influyente expresidente quería entregarle unas pruebas que, fiel a sus tratos, consistían en 3 declaraciones de igual número de capos presos, esta vez en Estados Unidos. ¿Qué quería hacer Álvaro Uribe Vélez? Es que yo tengo información, curiosamente, de unos mafiosos que me pueden entregar, que pueden dar información relevante del caso de Santiago Uribe. Mafiosos, ¿no? Uribe tenía llegando el recado, ¿no? El mensaje de los mafiosos. En ellas, unos alias cuyos nombres se cruzaban en los expedientes de los Uribe daban muy creíble testimonio a favor de Santiago Uribe y para poder solicitar la rebaja de pena cuando volvieran a Colombia, prometían revelar la identidad de los determinadores del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Oh, vaya coincidencia, vaya coincidencia. Pues resulta que estos 3 que iban a ir, estos 3 capos, no sabían ni a dónde estaban parados, no sabían quién se había llevado Gómez Hurtado, porque resulta que esto lo estaba planeando el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ese plan lo fraguó muy bien, pero resulta que apareció algo en el camino que les hizo dañar todo este plan al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero vamos a oírlo, cómo hablaba por los medios de este caso, porque ya él estaba tejiendo esa red sin darse cuenta que más después toda esa mentira se le iba a caer. Ese show era una falsa para ayudar a su hermano. Pues miren la familia de Álvaro Uribe Vélez lo que es. La práctica de las pruebas. Hay 3 declaraciones
de personas que están presas en los Estados Unidos. Uno de ellos, extraditado por mi gobierno, afirma que quiere ayudar a esclarecer el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. ¡Uy, qué mentira! Que quiere ayudar a esclarecer los 12 millones de dólares que el narcotráfico había entregado a los asesores políticos del actual gobierno. Y otro, que quiere esclarecer la inocencia. ¿Con qué descaro habla? Ya pues. Además de estas tres pruebas, he entregado al señor fiscal general de la Nación con el pedido que se practique 7 pruebas entre declaraciones de oferta de declaración que apuntan todos a informar sobre la inocencia de mi hermano Santiago. Una de esas pruebas tiene una declaración que un cabecilla de los 12 apóstoles habría dado incluso en 2010 a la justicia sobre esa organización criminal. Y en esa misma declaración aseguró, y ahora pide acudir nuevamente a la justicia, que mi hermano Santiago nada tenía que ver con él. Eso es mucho descaro. Miren cómo dijo eso. Pero resulta que todo esto era una mentira. Esos 3 capos venían a mentir para, al parecer, coger gente inocente como Bejarano. Rodrigo Bejarano era la mira del expresidente Álvaro Uribe Vélez, supuestamente porque no les gusta, como les digo, que les incomode los medios de comunicación hablen la verdad. Pues esto nos lo dice Cecilia Orozco con su tripleta fatídica, sí la llamó ella, y está bien el nombre, porque increíble que este señor, siendo inocente, lo querían culpar supuestamente de esto que se llevaron este señor Gómez Hurtado por delante. Pues no había ninguna prueba, sino una vendetta. Duque, pero entonces llega Duque y asume la presidencia en el año 2018 y el 13 de febrero de 2020 se posesiona, pleno de felicidad. Posesiona también a su compañerito de pupitre, Francisco Barbosa, el que sí va a hacer caso. En el cargo de fiscal, en esa fecha inolvidable para mal del país, Duque retomó el caso que le ordenó su jefecito Uribe Vélez, sin esperar siquiera a que concluyera la ceremonia. Y dijo, después de 14 minutos 7 segundos de elogios de medios que enmarcaron en parte la megalomanía del recién elegido, San Francisco Barbosa, Duque le dijo a Barbosa: usted y yo pudimos ver los gatillos que quitaron y apagaron la voz vigorosa de Álvaro Gómez Hurtado. Esperamos que durante su fiscalía podamos llevar a los verdaderos autores intelectuales y materiales de este crimen. Orden superior no se discute. 2 meses después, en abril de 2020, Barbosa priorizó el expediente, lo redirigió a un delegado ante la Corte, Jaimes, y nombró a una fiscal especial. Y aquí, como Uribe no pudo con Néstor Humberto Martínez, Barbosa, que era un poquito más obediente, empezó a hacerle caso a Uribe y a Duque todo lo que le decía. En una noticia empezó la persecución ilegal, entre otras cosas. En una noticia que se publicó entonces, se dijo que, abro comillas, estas medidas van a ser notificadas a todos los sujetos procesales del caso, cierro comillas. Claramente no lo hicieron, o no había elementos fácticos para vincular a los sujetos procesales. Después de todo, no se trataba de descubrir a los responsables del crimen del partido, los responsables del crimen del jefe conservador. La trama consistía en usar ese expediente para manchar la honra de unos enemigos políticos de Uribe, de Duque y de Barbosa, y de paso, de Pastrana y otros de esa caterva. En octubre del año de la pandemia tenían todo listo para anunciar detenciones y lo estaban celebrando en el búnker, pero a ellos no les importaba quién se llevó a este señor Gómez Hurtado, por ningún lado les interesaba. A ellos les interesaba era salvar al expresidente, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, y no solamente a todos que tuvieran periodistas o personas que les incomoda, pues meterlo en este caso, culparlos y hasta al parecer llevarlos a la cárcel siendo personas inocentes. Es para que ustedes se den cuenta la joyita de presidente que tenían. Supuestamente, presten atención, que el plan se les cayó de Gómez Hurtado porque apareció el proceso de paz. Y ese proceso de paz, pues nada menos la FARC, sí, que hizo este proceso, pues dijo que ellos se han llevado a Gómez Hurtado por delante y el plan del expresidente Álvaro Uribe Vélez quedó al piso. Y entonces, para que todos los colombianos se cuentan lo mentirosos que son. A la JEP aceptaron y confesaron su responsabilidad en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Sin saberlo, sin querer queriendo, los exguerrilleros se le tiraron el plan criminal a la fiscalía, porque ya tenían anunciadas capturas. Iban a capturar entre esos a Ramiro Bejarano, sin ningún tipo de sustento, lo iban a capturar. Imagínense usted, gente inocente, no tenía nada en contra, y el señor del innombrable, este plan, supuestamente lo planeó hace años atrás, que si no es por el proceso de paz, si no es porque la FARC habla, pues mucha gente inocente se va a la cárcel y pagando como Rodrigo Bejarano, que al parecer supuestamente lo están persiguiendo, lo están chuzando como la chuzada del gobierno, supuestamente Álvaro Uribe Vélez, pues como la fiscalía siguen trabajando en contra de Bejarano. Ustedes dirán, ¿por qué tanta obsesión con este periodista? Por lo mismo, porque les incomoda que les digan la verdad. Ilegal, ¿no?, que se desarrolló en ese momento. Por si faltaran datos para confirmar la conjura contra quien es un líder de opinión en Colombia, el medio virtual Cuestión Pública encontró movimientos todavía más oscuros para entraparlo. No se sabe todavía cuántos ciudadanos más decentes y con derechos vigentes como el jurista fueron violentados por la tripleta fatídica, Uribe, Duque y Barbosa. Poco a poco lo iremos descubriendo. Pues, ¿qué opinan ustedes? Gravísimo. O sea, le da a uno miedo cuando uno les dice la verdad por esos medios, porque esta gente persigue a las personas, las inculpan siendo inocentes como Rodrigo Bejarano únicamente por hablar la verdad en su columna, por decirle la verdad a los colombianos. Pues el innombrable años atrás lo venía supuestamente persiguiendo para mandarlo a la cárcel, culpándolo al parecer de un asesinato que nunca ese señor cometió. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto por salvar a su hermano del paramilitarismo? Que no llega a la sentencia, duerme